Me acompaña desde Colombia la doctora Sandra Carrillo, un poco para que sepan quién es ella. Ella es, pues, la doctora es médico cirujano y es cofundadora y vicepresidente de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal. Doctora, bienvenida a Panamá. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a toda la audiencia. Doctora, el cannabis medicinal que ha sido pues tergiversado tal vez porque en nuestro país pues se empezó el proceso, incluso se han invertido pues varios millones de dólares en este proceso, pero pues la gente tal vez tenga la confusión de creer que esto trae inmediatamente al uso lúdico del cannabis y es lo que ha enredado tal vez el debate. Doctora, bienvenida y buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Ok, ¿cómo fue el debate en Colombia? ¿Cómo fue eh, tal vez ese paso de convertir el uso del cannabis en una industria medicinal, pues que ha resultado con muy buenos, ha traído muy buenos resultados a enfermos terminales, a enfermos de epilepsia, a muchas enfermedades de carácter nervioso? ¿Y cómo fue para que Colombia entendiera de que esto no tiene nada que ver con el uso lúdico de la planta? Claro que sí, Fernando. En Colombia el cannabis medicinal hace 2016, llevamos casi 10 años. Definitivamente fue un proceso largo. Yo soy prescripción médica colombiana de cannabis medicinal y he tenido la oportunidad de mirar cómo funciona la legalización del cannabis medicinal en muchos países. Ya hay más de 51 países en el mundo que legalizaron el cannabis medicinal. Hoy día en Colombia los médicos hacen prescripción de terapias cannabinoides o cannabis medicinal. Los tratamientos es una industria que está muy bien regulada, en la cual participa el INVIMA, que es el equivalente farmacias y droga en Panamá, el Sí. MIPU del Ministerio de Justicia, y definitivamente es una ley que fue la de Colombia que se hizo por los pacientes, equivalente a la ley que se hizo en Panamá. Yo tuve la oportunidad de participar desde hace muchos años en la ley de Panamá, que se convirtió en ley de la República hace ya 3 años, que pasó en el Pleno de la Asamblea del tercer debate en el 2021, luego se reglamentó en el 2022 y lastimosamente estancado. Hoy día la ley 242, que es la ley que regula el uso terapéutico del cannabis medicinal en Panamá, pues no está avanzando, está estancada. En años pasados se empezó el proceso de licenciamiento para los productores del medicamento, pero al día de hoy en Panamá no hay medicamento para los pacientes. Está pendiente que inicie el proceso de certificación. La ley 242 de Panamá dice que los médicos tienen que contar con una certificación avalada por el Ministerio de Salud para poder hacer prescripción. Entonces, estamos muy preocupados y sobre todo los pacientes tienen muchos años esperando que esta ley se ejecute o se ponga en marcha porque quedó escrita, es una justa muy bien hecha comparada con las leyes de otros países, pero realmente no se ha puesto en práctica. Doctora, el cannabis actualmente para conocimiento de la población en general, porque cuando hablamos de cannabis la gente está reacia, algunos sectores, el desconocimiento lleva a eso, pero en el caso del cannabis medicinal, ¿bajo qué circunstancia es efectiva y en qué enfermedades? Sí, muy, muy importante. Aclarar, medicinal es el único que se legalizó en Panamá. Como mencionaba Fernando al principio, el uso lúdico o recreativo no está permitido, sigue siendo penalizado por la ley y definitivamente el uso medicinal se ha creado y existe muchísima evidencia científica del uso terapéutico de los cannabinoides o del cannabis medicinal en patologías como la epilepsia refractaria, como el dolor crónico, ya sea oncológico o causado por el cáncer, o el dolor crónico no oncológico, diferentes tipos de enfermedades
enfermedades neurodegenerativas, trastornos psiquiátricos, principalmente ansiedad. Hay mucha evidencia científica para patologías específicas. El problema grande, y lo que ustedes hablaban al principio, es que existe mucha desinformación. Hay personas que dicen que el cáncer es una cura que el cannabis es una cura para el cáncer, que es una cura milagrosa, que sirve para todo, lo cual no es verdad, sino que tiene indicaciones específicas y que en monitorización médica estricta los resultados son muy buenos, son una alternativa increíble para los pacientes que han tratado diferentes tipos de terapéuticas y estas terapéuticas no les han funcionado. Hay ley de cannabis medicinal muy robusta en Australia, en el Reino Unido, en diferentes países de Latinoamérica. Casi todos los países de Latinoamérica tienen legalización del cannabis medicinal y definitivamente necesitamos que en Panamá los puedan tener acceso a este medicamento porque lastimosamente, porque no se ha implementado la ley, los pacientes están comprando en el mercado negro. Sí. ¿Qué tan Bueno, ¿y a qué peligroso? se debe el atraso de la emisión de estas licencias? Que son vitales para que el cannabis medicinal ya, pues, sea que convierta en una industria medicinal panameña. Bueno, realmente lo que yo he estado muy dedicada es a la parte de docencia médica, de hacer educación para médicos, Claro. universidades y certificaciones. Lo que tengo entendido con la industria es que no se han terminado de hacer las visitas porque esta es una industria extremadamente regulada porque los productos los medicamentos con estándares de calidad porque es un medicamento para pacientes que pueden tener problemas de inmunidad, deficiencias. Entonces, lo entendido es que la industria está esperando que se terminen de hacer las visitas para poder que terminen de certificar los establecimientos en los cuales se va a desarrollar ya sea el cultivo, la extracción, y eso no se ha completado, entonces por eso ellos no han podido producir el medicamento. Y por parte de los médicos, esto es lo que debe suceder ya simultáneamente porque ha pasado mucho tiempo, que se implemente esos procesos de certificación para los médicos, porque los médicos, según la ley 242, no pueden hacer prescripción si no cuentan con esta certificación que debe ser avalada por el Ministerio de Salud. Entonces, debe suceder esto lo antes posible para que los médicos puedan hacer prescripción y por ende la industria debe tener producto disponible para que en el momento que se haga Claro. esa prescripción haya un producto más que los pacientes puedan recibir y que obviamente va a cumplir con todos los estándares de calidad y seguridad. Más o menos en Colombia, ¿qué porcentaje de la población accesa a medicamentos que tienen que ver con el cannabis? Porque me hablabas de Bueno, enfermedades psiquiátricas, de enfermedades de unos tipos de cáncer, Dolores. de dolores crónicos. Es decir, más o menos qué población colombiana accede a este tipo de medicamentos. sí, eso es una pregunta muy importante. Casualmente, la semana pasada, el Ministerio de Colombia, el Fondo Nacional de Estupefacientes, que es el que se encarga de las sustancias controladas como esta, me pidió que organizara una conferencia en Bogotá y estábamos hablando de estadísticas. Realmente cuando hablamos de dolor crónico, ya sea de tipo oncológico o causado por el cáncer, recordemos que no es que el cannabis medicinal lo que hace es que ayuda a los pacientes que tienen dolor por cáncer, que tienen las náuseas y vómito que le produce la quimioterapia, el insomnio, todos estos problemas concomitantes que enfrenta un paciente oncológico. Entonces, ya sea pacientes de tipo oncológico o no oncológico que tienen dolor crónico, aproximadamente una estadística que se dio es que aproximadamente el 40% de la población en Colombia puede sufrir dolor crónico. Entonces estamos hablando de una cantidad muy grande en un país que son 50 millones de habitantes.
el 40% en algún momento dolor crónico. Es una población muy grande que se beneficia de esta terapéutica con cannabinoides, pero recordando que no es un tratamiento de primera línea. Cuando un paciente llega a la consulta es un paciente que ya ha utilizado otros tratamientos, Sí. pero que los cannabinoides son una alternativa terapéutica muy importante. Doctora, en ese sentido, usted hablaba de cifras y que estuvo vinculada precisamente cuando se aprobó acá en Panamá. ¿Qué tanto beneficioso usted como doctora y que tuvo de cerca quizás a personas que estuvieron pendientes de ese debate porque sus hijos o algún familiar necesita algún tratamiento de cannabis medicinal? Sería beneficioso para nuestro país. Y si normalmente, por ejemplo, en el caso de Colombia, esa certificación dura tanto, porque si vemos la ley 242 fue aprobada en el 2021, ha pasado mucho tiempo para que se le surta efecto y se tenga ese tipo de certificaciones. Así es. Ha pasado mucho tiempo definitivamente con la Fundación Luces, Lucha por la Epilepsia de Panamá. Desde el día 1 estuvimos en la Asamblea Legislativa apoyando que pasara esta ley precisamente para beneficiar a todos estos pacientes sufren de epilepsias refractarias. A la Asamblea Legislativa asistieron muchas madres de niños con estas epilepsias dando sus testimonios, explicando cómo ellas tenían que ir a otro país a comprar estos cannabinoides para poder tratar a sus hijos. Entonces definitivamente se vio la gran necesidad no solamente de las poblaciones de pacientes con epilepsia, sino de pacientes con enfermedades crónicas, con esclerosis múltiple, con fibromialgia. Son poblaciones muy grandes y todas estas poblaciones equipo de pacientes con enfermedades crónicas también se unieron a estas cruzadas pidiendo que se legalizara en Panamá. Entonces pienso que es una deuda pendiente con los pacientes de Panamá que necesitan tanto este medicamento y que no han podido tener acceso cuando la salud es un derecho que todos tenemos. Doctora, porque después de lo que pasó con los opioides en Estados Unidos, es decir, ¿qué diferencia hay entre el cannabis con estos opioides para no provocar una epidemia como la que se dio en Estados Unidos? Es decir, que se vuelvan locos y receten algo que busque esa satisfacción. Es decir, son dos medicamentos muy distintos y que tienen dos visiones muy distintas a la hora de recetarse. Esa es una excelente pregunta. Casualmente, como les comentaba la semana pasada, yo estuve en Bogotá porque se hizo de terapias cannabinoides y de uso de opioides por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes, y después de varios años que se ha tenido la ley de cannabis medicinal en Colombia, no se ha encontrado que se haya creado lo que se llama uso problemático de cannabinoides por prescripción médica. Existen los problemas de usos problemáticas de todas las drogas en general, pero por uso de cannabinoides o de terapia de cannabis medicinal, después de casi 10 años que se legalizó el cannabis medicinal en Colombia, no se ha tenido este problema con los cannabinoides. Realmente el uso de opioides en Estados Unidos esta epidemia de la sobredosis es algo que impactó mucho a nivel mundial, pero inclusive en Estados Unidos muestran que los estados de Estados Unidos que legalizaron el cannabis medicinal redujo en un 25% por uso de opioides. Entonces definitivamente se está haciendo una concientización, y aquí es donde es muy importante la educación al gremio médico de cómo hacer la prescripción, de cómo monitorizar a los pacientes, explicarle a la población en general que esto es un medicamento que se proveerá bajo receta médica exclusivamente, y que el médico tiene que hacer una monitorización constante precisamente para que ese uso de este tipo de medicamentos. Pero en la mayoría de países donde se ha legalizado el cannabis medicinal, que ya tenemos más de 51 países en el mundo,
realmente las estadísticas muestran que cuando es uso medicinal, el uso problemático monitoriza adecuadamente a los pacientes, no sucede, y como les decía, inclusive en Estados Unidos las estadísticas muestran una reducción del 25% de sobreopioides o de muerte por opioides en los que han legalizado las terapias cannabinoides. Entonces es importante que la población médica se entrene, se certifique y conozca cuáles son las aplicaciones de los cannabinoides en la práctica clínica, y eso es algo en lo que yo me he enfocado mucho. De hecho, desde el 2019, Enrique Mendoza era el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Yo estaba encargada del programa y el programa científico cannabis medicinal. Es importante que las universidades implementen este tipo de educación, porque vamos a necesitar educación continua para los médicos, porque está saliendo constantemente mucha investigación, muchas publicaciones científicas de cuáles son las aplicaciones terapéuticas, cuáles son los efectos secundarios y cómo todos debemos estar actualizados en esta Doctora, información. usted mencionaba el tema de lo preocupante que puede ser que se adquieran estos productos en el mercado negro. ¿Qué repercusión puede traer a un paciente que se adquiera estos productos? Por ejemplo, acá que se está esperando aún el tema de la certificación para aplicarlo y poder adquirir de forma legal los productos de cannabis medicinal. ¿Qué tanto podría afectar la salud de esos pacientes? Porque he escuchado de personas que le dicen, yo lo necesito, pero la quiero de otras formas. Sí, bueno, definitivamente esto es un riesgo para la salud pública, el hecho de que tengan que conseguirlo en el mercado negro. Hay personas que le dicen mercado gris, mercado paralelo, pero realmente cuando es un mercado ilegal es un mercado negro, porque es ilegal la venta del cannabis actualmente en Panamá, que no sea proveniente de una empresa que haya licencia otorgada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia. Entonces es un problema grande, porque pueden ser productos vienen contaminados, Claro. Tener pesticidas, metales pesados, microorganismos. Recordemos que esto es un medicamento que se le da a pacientes con problemas neurológicos, a niños con epilepsia, a pacientes que pueden estar inmunosuprimidos por cáncer, y si viene y se le da un producto, o el paciente sin saber compra un producto que no cumple con estándares de seguridad, terminar en el hospital y con efectos secundarios gravísimos, que no es los mismos compuestos de la planta que se los produjo, sino la contaminación por la falta de protocolos de seguridad, que es en lo que la ley de Panamá es muy estricta, y por eso se otorgaron solamente 7 licencias, porque estos licenciatarios tienen que cumplir con estándares grado farmacéutico para poder producir estos medicamentos. Bueno, ojalá, nos tocará entrevistar aquí a Panamá a Uriel Pérez, que es el director de Farmacias y Drogas, para ver por qué el atraso y cómo va este proceso, porque realmente, por lo que tengo entendido, estas empresas pues tienen que hacer una inversión importante, original, y una inversión importante posteriormente para mantener pues todo lo que es este aceite, que es el final el que va a salir de esta cannabis medicinal. No es que va a salir la hierba, sino es una especie de aceite que se da en ungüentos, se da en pastillas, se da en varias presentaciones. Varias presentaciones. Sí. Uh-huh. Así es una industria que necesita mucha inversión, porque es el grado farmacéutico, y en Panamá la idea es tener medicamentos de alta calidad con estándares de seguridad y eficacia para poder darle a los pacientes la mejor terapéutica. Por eso le pedimos al gobierno nacional, sabemos que tienen muchas actualmente, ya pasaron los 100 días de gobierno, pero que le den prioridad a esta agenda, porque tenemos muchos pacientes en Panamá que dan estos medicamentos, que han estado esperando ya por 3 años y que lastimosamente tienen que recurrir al mercado negro, lo cual, como les decía, representa un problema para la salud pública, pero esperamos que muy pronto el Ministerio de Salud y las entidades gubernamentales encargadas reactiven esta agenda del cannabis, necesidad importantísima para los pacientes que están sufriendo y que lo están esperando desde hace tantos años. Así es. Bueno, doctora Sandra Carrillo, pues gracias por esta participación desde Colombia, donde pues,
ya le digo, bueno, voy a hacer el intento por tener al doctor Uriel Pérez, él es el director de Farmacias y Drogas, para que explique a la población qué está pasando con el cannabis medicinal y estas pues 7 licencias que se aprobaron hace ya 3 años y que han estado realizando una inversión importante en nuestro país. Doctora Carrillo, gracias. Saludos. Muchas gracias.